Gracias, Lina, por compartirnos tu conferencia sobre Colombia en el comercio global y, por supuesto, por todas estas reflexiones y datos que has compartido con nuestra audiencia. Continuamos nuestra agenda académica y para ello vamos a dar paso a la conferencia Descarbonizar la logística, transformar la competitividad a cargo de Rubén Goldstein, director de producción y consumo sostenible de la ANDI. Bienvenido, señor Rubén. Hola, hola. Listo. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Difícil competir con el efecto posalmuerzo. Eh, Mi nombre es Rubén Goldstein, soy el director de producción y consumo sostenible, adscrito a un área transversal de la ANDI, que es la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible. Y es un gusto estar aquí con todos ustedes porque hoy voy a hablar de un tema que se ha mencionado en todos los espacios que yo he participado hoy, por lo menos de los que he asistido, y que realmente muestran efectivamente muchos paretos de sectores. Y aquí yo estoy hablando básicamente de un área transversal, sin ser experto en zonas francas, sin ser experto en puertos, sin ser experto tampoco en logística y transporte, pero siendo una persona que está realmente involucrada en todos. Y realmente en esos paretos que realmente conectan, independientemente de qué es lo que esté haciendo usted en una zona franca, o si usted es un logístico, o si usted trabaja en sostenibilidad, o si usted trabaja en riesgos. Entonces empezamos a ver que la discusión ya se vuelve un poco más profunda sobre continuidad de negocio. Voy a empezar con esto y es algo muy claro y es que la conversación de hoy, y esto es algo que salió la semana pasada en el marco del Colombian Carbon Forum, un espacio que empieza a hablar sobre temas de carbono, de mercados de carbono. Y empezamos a hablar que empiezan a aparecer siglas del mecanismo de ajuste de frontera de carbono, el CBAM. Empezamos a hablar en Colombia lo que ya lleva como desde el 2018 sobre el Programa Nacional de Cupos Transables. Entonces, empezamos a ver esas cifras que a mí me parecen muy dicientes. Entonces, en el margen izquierdo, empiezan a ver en el 2023, esta es una encuesta que se hace cada 2 años y que realmente podemos ver en la franja izquierda, podemos ver realmente conceptos, ¿no? Cambio climático, calentamiento global, adaptación a los impactos, mitigación, esto se ha hecho mucho más amplio y el lenguaje de por sí se ha visto cada vez más sofisticado. Entonces podemos ver que está también segmentado por sectores, industria, comercio y servicios, ¿no? 2023 y al margen derecho exactamente lo mismo, 2025. Las cifras más oscuras, entre 1 y 2, implica que usted no tiene ni idea de esto, nada familiarizado, cero, conocimiento, cero. Ya 4 y 5 usted ya entiende la cosa. Y el grisecito medio intermedio es que usted más o menos entiende, pero no del todo. Y vemos completamente que si empezamos a hablar de, por ejemplo, cambio climático, usted está muy familiarizado. Y realmente empezamos a ver que cuando las cifras cambian y vemos que en teoría pensaríamos que en la pedagogía y en tener por lo menos un lenguaje colectivo sobre qué deberíamos nosotros hablar como descarbonización, por ejemplo, y si nos vamos abajo en la última, abajo, abajo, descarbonización. Y ahí le ponen usted tener proceso productivo bajo en emisiones. Eso es una narrativa comercial o por lo menos de lo que se empieza a distribuir. Entonces empezamos a ver que en el 2023 hay un 54% más o menos que no estaba nada familiarizado. Yo pensaría que 2 años después el concepto de descarbonización debería ser más ubicuo, pero realmente estamos viendo que no es así. Se incrementa casi en 16 puntos. Casi el 70% no está nada familiarizado con el concepto de descarbonización. Cero. Entonces eso implica que realmente cuando vemos del 54 al 70, pues a mí ya me empieza como a preocupar. O no sé ustedes cuando empezamos a decir, ¿qué estará entendiendo entonces la gente de descarbonización? Lo mismo cuando empezamos a hablar de carbono neutralidad, ¿no? Y empezamos a ver que en muchas discusiones he escuchado carbono neutralidad, emisiones cero neto o el net zero que llaman, que no son lo mismo. Entonces empezamos a utilizar la terminología y los conceptos de una manera como que todo empezara, como si estuviéramos hablando lo mismo, pero no todo es lo mismo. Entonces, y en muchos marcos también a nivel de gobierno nacional lo he visto que cada ministerio habla de descarbonización de una forma diferente. Cada uno habla de descarbonización de una manera diferente. En Ministerio de Trabajo,
en Ministerio de Interior, Ministerio de Ambiente, en MinSit, en Minenergía. Entonces empezamos a ver que si ellos no se ponen de acuerdo, pues nosotros deberíamos sí hacerlo. Entonces, mi primer mensaje para arrancar es, realmente todas las frases que están aquí, o por lo menos los conceptos, estamos viendo que pensaríamos que a pesar de que hemos avanzado y que cada vez estamos hablando sobre las metas de mitigación, sobre la contribución nacional determinada, el Acuerdo de París, las metas y esto, pues realmente, francamente, estoy viendo que hay una desconexión muy fuerte sobre la narrativa y la apropiación de esa narrativa. Entonces, empezando por ahí, ya tenemos que tener unos conceptos muy claros y tendríamos que estar todos alineados sobre qué entiende usted por descarbonización, independientemente del sector que usted perteneciera. Llámese zonas francas, llámese puertos. Realmente esto no importa, realmente usted qué debería hacer. Deberíamos tener toda la misma narrativa y por lo menos manejar los mismos conceptos y las mismas definiciones. Esto como sector industrial, como sector empresarial. De aquí de la tesis de nosotros que empezamos a ver, y por eso estábamos hablando sobre temas muy transversales, ¿no? Sobre, básicamente, nosotros empezamos a conversar y nos empezamos a meter en este rollo, básicamente desde la vicepresidencia, fue porque se crea un comité de descarbonización y crecimiento verde, y porque vemos que los dos realmente están ligados porque al final son exactamente la misma moneda, pero son caras diferentes entre una decisión netamente operativa y costo eficiente. Entonces empezamos a ver que el transporte automotor de carga realmente era el mensaje común, era realmente el eje de la cadena y realmente pensamos a ver sobre realmente cómo se conectaba con los nodos logísticos, cómo se conectaba con los corredores viales, cómo realmente se trasladaba esto no solamente a pensar en una tecnología, porque una tecnología realmente sin habilitadores realmente no va a lograr una transformación, transformación profunda. Entonces empezamos literalmente a tener esta conversación y muy agradecido porque esto nació de un miembro del Comité de Descarbonización que en este momento ahorita les voy a contar quién ha realmente impulsado y participó en la génesis de esto. Pero empezamos a ver que transporte automotor de carga se ha vuelto como el Pareto, independientemente de la organización. Y si usted habla con cualquier empresa, cualquier sector, pues es aquí donde nosotros estamos viendo como la gran palanca de cambio donde nosotros podamos generar esa transformación. Entonces, entre 86% y 90% de la carga terrestre del país se mueve en el sector carretero. Lo volvemos un centro de la estrategia. Lo volvemos como básicamente los mayores retos también en la eficiencia operativa. Es uno de esos frentes críticos para la modernización tecnológica, sin embargo, con muchas arandelas, con muchos problemas en pensar en que puede usted hablar de tecnologías, pero realmente hablamos de tecnologías, pero no hablamos realmente sobre la calidad del combustible del país. Estamos hablando sobre filtros, válvulas, sobre el motor más avanzado, el Euro 6 y esto, pero realmente cuando empezamos a tener conversación me dicen, no, Rubén, pero es que al final no importa si usted está trayendo, si usted es el importador o podamos tener el vehículo más avanzado, realmente la calidad del combustible le va a implicar a usted un hándicap muy importante porque realmente de nada lo va a servir. Si usted está hablando también sobre que va a aplicar a unos incentivos tributarios y fiscales, tampoco va a servir porque realmente va a tener un activo realmente que se va a volver obsoleto con el tiempo. Y empezamos a ver que realmente de esto depende mucho la competitividad del país. Y para llegar a un multimodelismo, pues realmente es muy complejo. Y realmente lo vemos a veces un poco lejano de la realidad. Y realmente frente a esperar a esas grandes inversiones que no dependen solamente del sector empresarial. Entonces, cuando empezamos a analizar esto, dijimos como, venga, ¿qué podemos nosotros hacer para que no solamente los generadores de carga, las empresas, los gremios, agentes técnicos realmente puedan participar y desde ese comité que les contaba anteriormente de descarbonización y empezamos a ver como que no importa si usted está en el sector siderúrgico, no importa si usted está en el sector de alimentos, de las galletas, el tipo que está haciendo papel, la persona que está trabajando también en fertilizantes, realmente pues estamos hablando exactamente lo mismo. El logístico habla lo mismo, pero el de sostenibilidad o el de riesgos no habla exactamente igual. Encuestas que hacemos es realmente usted conoce la estrategia de sostenibilidad de su organización. Claramente el de sostenibilidad sí, el logístico no. Pero realmente diametralmente opuestos, 70-30, 60-40, 20-80. Entonces empezamos a ver cómo puede ser esto, que empezamos por la narrativa, que no conocemos los conceptos, y a nivel interno las organizaciones tampoco nos hablamos nosotros y entendemos realmente el lenguaje logístico, y el logístico no entiende el lenguaje del tipo de riesgos, si es que hay alguien en riesgos,
Porque el de riesgos normalmente en las organizaciones, ¿quién es? ¿Quién hace gestión de riesgos en su organización? El jurídico, el de sostenibilidad, el gerente general, el CFO. ¿Quién hace riesgos en su organización? Entonces usted empieza a decir, "Uy, ¿yo a quién le tiro esta pelota?" Entonces ahí empezamos a ver también sobre, usted empieza a hablar de riesgos y ahorita lo vamos a ver. Entonces empezamos a generarnos como una plataforma colaborativa y un acuerdo sectorial para que esto fuera una transformación. Nace desde la Andy y yo estoy muy agradecido siempre con nuestra gerente de la iniciativa que está aquí, que enfrente mío, que está Lina Londoño. Hola Lina. Lina es la gerente de la iniciativa y es la persona por la cual también participó en la génesis de esta iniciativa. Es la persona que se va a encargar también de impulsar esta iniciativa que se firmó el año pasado con Colfecar, Defencarga y Lógica y Andy, para que nosotros empecemos a trabajar sobre unos ejes fundamentales y también muy agradecido con Leonel que está aquí y con los miembros de Junta también de la gerencia logística, para que realmente nosotros impulsemos esto. Esto no podemos solos. No puede ni Andy, eso no puede ni Colficar ni Defencarga, cada uno desde su propio alcance sobre lo que mejor sabe hacer. Empezaron a sacarse cohortes de estandarización y medición de gases de efecto invernadero sobre todos los sectores. Y cuando hablamos de sectores, no solo hablamos de transporte automotor de carga, estamos hablando también de los nodos logísticos, de los habilitadores, de cómo se van a involucrar los puertos, las zonas francas, en este ejercicio. Es que este ejercicio no es solamente del tipo que está manejando. Entonces empezamos a ver el año pasado, se metieron 45 empresas con estos cohortes que van aumentando. Este año queremos que sean 100 empresas y así sucesivamente pensando también en los encadenamientos. Contamos con una línea base casi de 480.000 toneladas de CO2 equivalente como datos reales para gestión y solamente las empresas que se han sumado representan cerca del 9% de la carga nacional por carretera del país. Entonces, hay data, hay iniciativa, hay oportunidad, es un servicio que estamos buscando estandarizar. Y cuando buscamos estandarizar es que también queremos estandarizar sobre no solamente el lenguaje, las metodologías, la respuesta a los instrumentos que van a venir también frente a un reporte obligatorio de emisiones que algunas empresas de ustedes de pronto participaron en la parte operativa de cómo va a ser el reporte obligatorio de emisiones. A usted como empresa le va a tocar reportar las emisiones de su organización independientemente de donde usted esté. Ya se está operativizando esa plataforma. No va a ser como un RENARE para los que de pronto conocen iniciativas de mitigación, pero realmente es cierto que cómo lo vamos a hacer, bajo qué metodología, bajo qué estándar. Quiere inventarse un protocolo propio Colombia, cuando ya existen dos a nivel internacional, ISO y GHG Protocol. Entonces, ¿para qué hacer esa vaina? Entonces empezamos a estandarizar y que realmente todos lo hagamos de la misma manera. Va a ser mucho más fácil que empecemos a hablar el mismo idioma. Entonces, también dentro del mismo ciclo empezamos a ver también en estas conversaciones sobre, al final, operatividad, al final esas fricciones que se generan en los diferentes eslabones de la cadena, al final sobre si usted está hablando en el cargue, en el tránsito, en la espera, los tiempos muertos. Hay dos opciones, que usted se enfoque en la operación totalmente productiva, que es ser con 65%, y en esas fricciones y al final sobre los tiempos muertos, que realmente usted va a trabajar sobre esas ineficiencias. Depende del Pareto que usted tenga, pero no todos lo tienen y no tienen tampoco el know-how para hacerlo. Y más aún, no tienen la data para hacerlo. Y la data es fundamental, porque normalmente usted no puede conocer cuánto le vale la data, qué encapsula esa data y la calidad de la información. Y si usted no tiene esas tres cosas, pues realmente va a ser muy complejo hablar desde los datos para tomar decisiones acertadas. Entonces, no sirve solamente con pagar y generar un montón de información cuando realmente no sabe ni qué va a hacer. Toda esa información, ¿a dónde la va a poner? Y eso qué va a retroalimentar, no solamente su organización, sino como país. Eso va a terminar en una encuesta nacional de logística, eso va a quedar de pronto en el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial de Mintransporte, que lo sacaron hace 2 o 3 días y que está en consulta. Entonces, eso va a regir para todo el sector. Entonces, realmente, si hay unos que están trabajando desde el sector bioenergético, que ya existe un PICSE, que le llaman este Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial, que ya hay unos a sector empresarial y hay otros a nivel territorial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para balancear la ecuación para que usted empiece a entender que la intensidad de carbono va a ser un proxy para usted como lo miden en competitividad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que en cada tramo usted empiece a entender que tiene que empezar a cuantificar esas mediciones? Porque le van a dar la data precisa. Entonces, también podemos saltar a lo que son los nodos, porque realmente, y no solamente empezamos a hablar sobre los diferentes segmentos, sino realmente esos
nodos que están aportándole usted a la conversación. Y al final los nodos se vuelven esa intersección entre gestión de residuos, entre agua, usted cómo está manejando su huella de agua, en cómo está utilizándola, cuál es la energía. Ya las conversaciones han girado y como lo decía el presidente Bruce, es que gira en torno a la energía, ¿no? Cómo nos estamos volviendo también autogeneradores también en los puertos, en las zonas francas, en las plataformas logísticas, cómo son los tiempos también, cómo estamos siendo también más eficientes realmente desde unos, no solamente como áreas de infraestructura a nivel del sector marítimo, sino también nosotros cómo estamos compitiendo realmente, cómo estamos dejando de depender no solamente de una coyuntura nacional, de una soberanía energética, pero también de una coyuntura geopolítica muy compleja que al final nosotros tenemos que buscarnos la vida. Porque sí, independientemente de que usted pudo haber aprendido algo en la época del COVID, y es que su cadena de valor era resiliente o no, si usted tenía un nearshoring o no, para considerarlo en sus operaciones y realmente empezar a ajustar no solamente una gobernanza a su organización, sino también usted cómo empezaba a ajustar operatividad. Entonces, para mí es muy diciente que realmente los nodos se vuelvan el corazón intersectorial. Entonces, por eso yo no te puedo hablar solamente de transporte de carga, sino yo tengo que hablar realmente de cada componente y cada eslabón, porque al final la visión en su cadena de valor le va a permitir a usted tomar mejores decisiones. Y si me voy aún más profundo, voy a hablarle de proveedores. ¿Y dónde están sus proveedores? Porque ahora la información, y si usted empieza a entender esto y empieza a hablar de una huella de carbono, usted le van a decir, bueno, las emisiones directas, las emisiones indirectas, las que usted controla, las que usted no controla. Entonces empezamos a ver que normalmente para este sector puede representar unas emisiones indirectas, las que usted está consumiendo en temas de energía, realmente la gran proporción. Sin embargo, si usted se va a una cadena a la cadena de valor o unas mediciones en alcance 3, que son las emisiones indirectas, son 15 categorías, estamos hablando que para un sector, por ejemplo, alimentos, representa el 97% de su huella de carbono. Entonces, imagínese usted decir, o por lo menos de las que trabajan muy fuertemente para ser carbono neutrales, un alcance 3, carbono neutral usted es en alcance 1 y 2. Entonces está pensando que el grueso de sus emisiones, por encima del 90%, están quedándose por fuera de esa neutralidad. Entonces, cuando empezamos a hablar de esos conceptos, usted dice, y entonces llegar a cero neto, ¿qué va a hacer? Usted está pensando también en compensaciones. Así que no me voy a ir tan lejos para eso. Tenemos resultados medibles y unas organizaciones que para mí son muy top. Para mí, realmente mencionar algunos de los esfuerzos y esos retos y oportunidades que han encontrado diferentes organizaciones. Zona Franca, Santander, un miembro del Comité de Descarbonización también. Muy juicioso, recientemente certificado bajo la OCDE en temas de transparencia y gobernanza, transferencia de datos. Estamos buscando que realmente esto responda no solamente a los retos que están implicando también los ARAs a nivel de sector financiero, empiezan a haber también temas de gestión, gestión de riesgos a nivel climático, gestión de riesgos ambientales y sociales, incluyendo los climáticos, que le empiezan a pedir también esa información al sector financiero. Y pues si realmente los agentes regulados son el sector financiero, ¿quién cree que le van a pedir después ese sector financiero esa información? ¿A quién se la van a pedir? Al sector real. Entonces usted empieza a entender esto y empieza a ver que realmente tenemos ejemplos aquí de Zona Franca Santander, de Zona Franca Metropolitana. Tenemos también la autogeneración que generan de manera mensual, la huella total de carbono, cómo tiene esa capacidad solar por peak que están generando también y cómo están reduciendo su alcance de 2, especialmente en ese mango bajo, por lo menos el Pareto que debería ser su alcance de 2, que son las emisiones indirectas en consumo de energía, pues usted empieza a atajar realmente lo que es importante eso en su operación, ¿no? Entonces, otro ejemplo que tengo a nivel de otros nodos, ya los puertos están mostrando que esa descarbonización empieza a materializarse en diferentes frentes de trabajo. Tengo aquí Puerto de Barranquilla, tengo aquí Puerto Cartagena, Palermo, tengo Compass también, que es un miembro del Comité de Descarbonización, donde buscamos que estas actividades empiecen a verse reflejadas exactamente, no solamente a nivel organizacional, sino a nivel sectorial. Nosotros creemos que esto se vuelva una buena práctica que realmente resuelve temas operativos, temas de operatividad y temas de costos y de comercio exterior. Estamos hablando literalmente, y como lo vieron en otras presentaciones, esto no es un tema ambiental, esto es un tema de competitividad y un tema comercial. Si al final queremos involucrarnos en otros mercados y realmente ya empezamos a ver que, y voy a ir un poco para allá, es
realmente que empezamos a tener que gestionar los riesgos, y no solamente desde el punto de riesgos climáticos y lo que yo les decía, ambientales y sociales. Em, Empezamos a hablar también sobre un tema muy complejo que son los riesgos físicos y los riesgos transicionales, sin yo pensar en sus activos, en sus actividades y las emisiones financiadas que usted está buscando. Eso se lo van a pedir eventualmente. Hay sectores que, por ejemplo, la banca multilateral ya no está financiando, que son los sectores grises, hidrocarburos, para algunos que realmente no están metidos, o oil and gas, son sectores que realmente la tienen muy compleja porque ya les cerraron el grifo en el financiamiento. Entonces usted se pregunta, bueno, y si les cierran el grifo, por ejemplo, banca multilateral, donde los tickets, por ejemplo, van por encima de los 5 o 10 millones de dólares, ¿cómo van a lograr una transición energética justa y ordenada y progresiva? No sé, músculo propio, por el Estado no va a pasar. Entonces empezamos a ver que hay muchas restricciones y, por ejemplo, empezamos a hablar temas de incremento en el nivel del agua, las olas, cómo están esto erosionando también la diferente infraestructura, los diferentes niveles de acceso al agua potable. Usted empieza a ver también cómo el calor extremo afecta a sus empleados, cómo esto también se vuelve una discusión de salud pública. Entonces, cuando está diciendo como no, pues va a ser más calor, eventualmente el operario que va a estar más tiempo expuesto al calor va a tener que hacer más paradas. ¿Cómo vamos a hacer para también cambiarle la dinámica en operatividad? Esto también está entrando en la discusión. Y en temas de transición, eventualmente son como esas exigencias de clientes, y ahorita vamos a ver sobre cómo esto se vuelve también una discusión en los instrumentos de precio al carbono. Lo que hablábamos del mercado regulado y de su huella de carbono. Colombia tiene un potencial enorme, pero ese potencial enorme toca operativizarlo, un modelo financiero que realmente sea aterrizado a la realidad nuestra. No de Brasil, no de Ecuador, no de Perú, una de Colombia. Y eventualmente alguna que puede llegar a ser a nivel subnacional, cuando pueden ser también jurisdicciones a nivel departamental. Entonces, por eso competimos nosotros también entre diferentes puertos o zonas francas que realmente quieren atraer el mejor talento y quieren traer las condiciones habilitantes para que realmente pues ataquen el embudo. Es como llegar a un gremio y no llegarle a los 1.670 afiliados que tiene la ANDI. Es el mismo principio, la misma lógica. Y especialmente cuando empezamos a hablar de riesgos, empezamos a hablar sobre esas primas que nosotros estamos buscando también a nivel de pólizas. Las pólizas empiezan a aparecer también como un margen de reducción de riesgo de acceso al financiamiento. Y empezamos a hablar, y lo que yo les mencionaba anteriormente es que en esa gestión de riesgos y cuando empezamos a hablar sobre sostenibilidad, sus proveedores normalmente nunca están contemplados de alguna manera y empieza a aparecer esa data en diferentes niveles, ¿no? La información más granular que usted tiene en un Tier 1 o en el nivel 1, ¿no? Esos proveedores directos, de pronto el que usted empieza a analizar y empieza a decir, y eso es alcance 3. Y empezamos a decir como, bueno, ¿y esos proveedores directos qué información tienen? Dependo de ellos en qué porcentaje. Si esa persona se desplaza o si por lo menos llegó y dijo, no me da la vida, cierro el negocio, ¿yo cómo voy ahí? Entonces empezamos a ver sobre qué información yo necesito de ese proveedor, cómo la tiene que generar, y para mí realmente eso que involucra, ¿no? Si estamos por lo menos preocupados por el desempeño operativo, por cumplimiento. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, las interrupciones más comunes relacionadas con los proveedores, y esto también es de una encuesta global que hace Aquila, muy buena, y empezamos a hablar que cerca del 31% tiene quiebra o dificultades financieras de un proveedor. ¿Y a usted cómo le puede afectar eso como organización? Entonces, la discusión, no estábamos hablando ahorita del vehículo, estábamos hablando de combustibles, estábamos hablando de que si usted entró en ralentí, que todos los conceptos que usted conoce puede ser mejor que yo, pues realmente al final, si su proveedor quebró, si no cumple con unos criterios, si de pronto hubo un tema de ataque cibernético, le dañó la plataforma y toda su data primaria murió. Si usted tiene problemas de calidad o si hay un desastre natural y realmente ese proveedor desapareció y usted no puede acceder a ese punto, entonces se tiene que buscar la vida y no lo ha contemplado. Y eso es literalmente una gestión de riesgos. Y esto no, realmente no es sostenibilidad, esto no es una huella de carbono al final, esto es decisión pura de continuidad de negocio. Y el de sostenibilidad ya está empezando a entender que no es el gran mensaje que tenemos que ser verdes y eso, sino eso es continuidad de negocio puro y duro. Eso si usted quiere tener aquí los 4 años que vienen o los 100 años que quiere que su organización perdure. No es un plan nacional de desarrollo que dura 4 años, de los cuales se demora casi un año en aprobarlo, así que tiene 3 años. ¿Qué puede hacer un país en un plan nacional de desarrollo a 3 años?
¿Cuál es la visión y la apuesta de largo plazo que puede tener una ciudad en un plan nacional distrital, un plan nacional de desarrollo a 3 años? Cero. Entonces, ¿cuáles son esas apuestas que nosotros tenemos que hacer para que realmente todos estos riesgos que empiezan a materializarse, el presidente Bruce lo mostró muy bien en este documento que aparece también de Marsh a comienzos del año del WEF, que muestra realmente los riesgos a nivel global? Entonces, nosotros empezamos a ver como, ¿qué tendría que usted empezar a hacer? ¿No? Genere datos que sean comparables, ¿no? Que sean uniformes, que sean precisos, calidad de la data. Y ojo con esto porque al final no se hay más del 65% de las organizaciones subestiman o sobreestiman también, por ejemplo, temas de huella de carbono. Entonces, a usted le va a pasar factura porque usted subestima, lo pueden castigar, lo pueden penalizar. Y si usted sobreestima, se está castigando usted mismo porque le van a cobrar más en un futuro mercado regulado de carbono, donde va a tener que pagar más por una tonelada de CO2 equivalente. Entonces, usted quiere también compararse con sus vecinos, con sus empresas del mismo sector, necesita también optimizar esos proyectos y también reducir esas fricciones que estamos hablando. Los nodos tienen que estar preparados también para que haya esa intermodalidad, porque eventualmente no buscamos nosotros que operemos nosotros en el vacío. Necesitamos un financiamiento, porque el financiamiento va a responder a esos riesgos. ¿Usted cómo gestiona el riesgo? En sus activos y en sus actividades. Si usted no está teniendo esa información precisa que está pidiéndole una fuente de financiamiento, hasta llegó su intento. Entonces, ¿cómo va a hacer para que eventualmente usted se muestre atractivo a esa fuente de financiamiento y que al final, pues realmente, nuevamente, son emisiones financiadas de la banca, que realmente está cambiando el paradigma también no solamente de una taxonomía verde, pero también de todos los instrumentos también a nivel de banca de primer y segundo piso? Y finalmente la política pública. Ya les mencioné que ya salió el Plan Integral de Cambio Climático del el PIC sectorial de Mintransporte. Eso le va a afectar a todo el sector. Entonces, realmente, ¿usted cómo va a responder a eso? Eso es uno de los ejemplos de frente de trabajo que tenemos en el marco de la iniciativa. Entonces, aquí lo que se hace es el diagnóstico, se hace la medición de la huella de carbono, benchmark, se hacen mesas de trabajo también para discutir realmente lo que se está trabajando sobre brechas, sobre cómo se idean proyectos también dentro de los diferentes aliados que están, cuáles van a ser los resultados y eso para qué sirve. Y no solamente para la empresa participante, sino para los sectores que están involucrados. Y esto realmente no es para la ANDI, esto no es para Colfecar, eso es para todo el sector. Y realmente aquí nosotros queremos que se escalen, que haya un modelo de automatización y que realmente se generen una lista de proyectos bancables que puedan ser apalancados por una fuente de financiamiento. Entonces, para mí es un orgullo que esta iniciativa pueda representarlos, que las organizaciones que no están participando se sumen, porque realmente es un esfuerzo muy grande que se está haciendo con unas organizaciones que son muy juiciosas y que realmente buscamos movilizar también la aguja para tener también, no solamente insumos para temas de política pública, insumos también para que nuestra operación sea muchísimo mejor y también una palanca también para que nosotros podamos discutir esto sobre cómo esto va a retroalimentar a los diferentes instrumentos de política pública y distrital y territorial. Esto es supremamente fundamental. Estamos generando data de alto nivel y el que trabaja en esto y el que genera data sabe cuánto cuesta generar buena información, que no solamente se la va a verificar una primera parte o una tercera parte. Esto realmente, cuando usted va a auditoría, usted realmente se da cuenta que la información es buena o mala. Lo que les decía también sobre el tema de las señales de mercado a nivel de competitividad de carbono y comercio. Eso también estamos hablando de fugas de carbono. Si aquí somos intensivos en producción de carbono, otra empresa se va a ir a otro lado o vamos a tener que pagar más en un CBAM, en la Unión Europea, que está costando cerca de los certificados unos 76, 78 euros la tonelada de CO2 equivalente. De la misma manera también empieza a mostrarse las barreras y el Reino Unido también dijo, ve, yo no estoy en el espacio Schengen, yo también voy a hacer eso. Y va a empezar a operar también a partir del 1 de enero del 2027. Entonces, realmente en Colombia yo no lo veo. Nosotros sí estamos hablando de un mercado regulado, pero realmente la conversación va de que esto eventualmente va a ocurrir. Desde la ANDI hacemos mesas intergremiales también para hablar sobre qué es el mercado regulado de carbono, cómo va a operar, qué es un umbral, qué es una subasta, qué es una asignación, cuál es el tope que usted va a poder emitir como sector. O sea, si usted va a emitir por encima de unos 100.000 toneladas al año, probablemente usted entre en un mercado regulado. Si usted emite por encima de unas 25.000 toneladas de CO2 equivalente, usted va a tener que reportar obligatoriamente en el ROE y va a tener que tener su huella de carbono en alcance 1 y 2, alcance 3 en el 2029
y va a tener que mostrar esto con una organización de tercera parte, un organismo de validación y verificación. Entonces, imagínese usted lo que tendría que empezar a trabajar sobre esto. Estos son señales que lo inducen a que usted reduzca y genere descarbonización. Esto no es para recaudo en teoría. En Colombia sí se está viendo así, lastimosamente, porque se quiere inyectar esto en el presupuesto general de la nación, pero nosotros buscamos que esto no ocurra. Y ya para cerrar al final, nosotros tenemos que esa arquitectura de cambio que nosotros queremos que se hable de corredores, que queremos que se hablen de nodos, queremos que se hablen de los habilitadores y queremos mover mejor para descarbonizar mejor. Así que yo con este mensaje termino. A todos muchísimas gracias y espero que se unan a la iniciativa.